El Senado aprobó en primera lectura el Código Penal. El Código Penal tiene varias edades ¿Y la en causal? República Dominicana. No, Vamos a hablar de eso. Se quedaron fuera. El Código Penal, que es un código napoleónico de 1811, fue establecido en República Dominicana en 1884, después de la Guerra de Restauración. Eso es la Segunda República, ¿verdad, José? 75 años después de aparecer. Creo que es en el 22, José, que se instaura. No, en el Con la 22 llegada, era... No, porque- a partir de la raíz de la ocupación. Sí, pero en francés. En francés. Sí, pero aquí se instituyen Ya, en en español, ahora sí. 1884 los códigos napoleónicos, el Código Napoleónico Penal en el 1884. El código que se aprobó, yo lo estaba revisando, que se aprobó en el Senado, no sustituye el actual. Lo que hace que lo actualicen algunas figuras, como por ejemplo, que yo no sé cómo pusieron eso ahí, de que la penalización del ácido del diablo. Sí. Yo no sé cómo pusieron el concepto de ácido del diablo ahí. Es un absurdo. Eso es una barbaridad. Es un absurdo Debieron para el código. Productos químicos. Exacto. Ácido del diablo. Sí. Productos químicos que daño afecten la piel de exactamente. manera permanente. Ahí está Es que el uno, sicariato. óyeme, aquí uno tiene que darle hasta cátedra de cómo redactar No la ley. cátedra, A los legisladores. Redacción legislativa. Eso es Eso pasa por Redacción. legislación. No, lo que pasa es que si un inglés, si un inglés Tiene que del Código corregirlo. Penal Dominicano dice Ácido del diablo. uso irracional del ácido del diablo. ¿Qué es ¿Y esto? cuál es el ácido del diablo? Eso en redacción legislativa lo corrige. Bueno, entonces Ojalá. también incluyeron en la figura del sicariato, pero no solamente el operante, el que ejecuta, El intelectual también. sino toda la cadena. claro. Pero eso es Porque bueno. ¿qué pasa con los sicariatos? Que los sicariatos, para que los que pagan el dinero no verse involucrados, lo que está pasando ahora con el candidato colombiano, Allá sí, en Colombia. con Gutiérrez, Ajá. no han podido determinar quién lo mandó a matar. Uribe Turbay. Uribe Turbay. Sí. Miguel Uribe Turbay. No han podido dar con el principal interesado en su muerte. Así es. Pero ya la cadena va por 7 personas vinculadas. ¿Tú entiendes? Ahí ya van 7 eslabones. Que son sustituibles porque es un mercado. Sí. Pero el original no aparece. ¿Y tú sabes por Póngale qué lo están, comilla y tú un sabes poco a por eso. qué lo están ubicando? Póngale comilla un ¿Tú poco. sabes a por qué eso. lo están ubicando? Porque dejaron al sicario operante abandonado en la escena. O sea, si lo Al último hubiese- eslabón. Al último eslabón lo dejaron abandonado y no cumplieron el plan. Y lo agarraron y él empezó a hablar. Pero bueno, incluye porque todavía eso no es definitivo. Eso tiene que ir a la Cámara de Diputados y después al Poder Ejecutivo. Incluye la figura del sicariato, incluye la figura de la violación, de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes, incluye la acumulación de pena que la lleva hasta 60 años. Eso está bien. Hasta 60 años. Cadena perpetua. Incluye Ya el tú sabes, ya tú sabes que Derivado. Incluye el aquí- bullying, incluye el bullying también. Aquí ya se ha hablado de 60 cuánto le perpetua. cuesta un interno o un preso al Estado Dominicano. Ahora vamos a tener que mantenerlo por 60 años. Ese es un tema, sí, ¿tú sabes por qué eso no está incluido ahí? Porque no ocurrió como con el Código Procesal Penal, que sustituyó al Código Criminal. Lo que pasa es que Lo que hace es que actualiza el viejo. Actualiza Pero no algunas tenemos figuras. un Código Penal nuevo, por lo menos hasta ahora. Pero en el caso de los privados de libertad que le cuestan al Estado 1.500 pesos diarios, 1.400 pesos Y poco diarios, me lo hallo. pero en el nuevo modelo penitenciario no van a salirle. ¿Cuánto va a costar? Van a trabajar. No, van a trabajar. Van a justificar su prisión. O sea, que Sí, pero saldrían no va- gratis. y van a Kramer. ganar, no van a ganar. Sí. Saldrían, o sea, Sí. no costarían dinero al Estado si ellos trabajan dentro. Van a trabajar y van a ser bancarizados y van a tener que ahorrar y mandar a su familia. En el nuevo modelo, Obligatoriamente. No, es que la Constitución, es que el trabajo obligatorio está prohibido aquí. Pero entonces cuando Ellos yo lo pierden dije, sus derechos espérate, fundamentales. Grimer, espérate, No, pero cuando no, yo no, lo dije al pierden. entrevistado, Espérese, vamos por parte. me cuestionaron. Vamos por parte. Porque eso fue lo que yo dije. Espérate, el trabajo obligatorio no está permitido. Lo quitaron cuando Entonces, Salvador Olga, Blanco era Ikea Guerrero, el consultor jurídico. Lo quitaron. El trabajo puede ser voluntario. Tú no va a ser- decides. no va a Pero ser eso fue lo voluntario. que yo dije Bueno, en la pero entrevista. entonces hay que modificar la ley. No Dame va a un ser, abrazo. no va a Pero ser eso fue lo que yo opcional. dije Pero, cuando mi amor, que yo no entrevistamos. estoy diciendo Pero- que tú no dijiste eso. Yo estoy diciendo Pero es un que enunciado se de José. prohibió. Cuando José, Un escucha. enunciado que José está diciendo, digamos que según los planteamientos que José tiene pero cuando- sobre ese No, la proceso. Constitución. Pero, Yo no, mano. pero, es que eso pero, fue lo que yo le pero- cuestioné al señor Dionisio cuando vino, de que tú no puedes
legalmente obligar a puedes, una pero persona a cuando- trabajar porque Sí. esa persona, porque esa persona fue apresada para cumplir una condena, delito, no para sí. hacer un Cuando trabajo. una Para ser persona regenerado y reintegrado a la cuando sociedad. una La persona, regeneración cuando no una puede persona es violentar apresada, su derecho. El trabajo es parte de pero su cuando una regeneración. persona es apresada, pierde sus derechos Sí. civiles y Pero políticos. sus derechos fundamentales No, los fundamentales no se pierden. El trabajo es un derecho fundamental. No, la obligarte a trabajar lo vulnera. Pierde la libertad, pero el ser humano tiene Claro. un sinnúmero de Es que derechos. el derecho Claro. es que el Por derecho eso, al por trabajo- ejemplo, tiene No, derecho a la que no, alimentación porque y el no Estado tiene se la trabajo. suple. Sí. Tiene derecho a la salud. Si Señores. se enferma, lo Sí, llevan pero al hay derechos médico. que se le suprimen. Pero hay derechos que se le Sí. suprimen. Claro, Sí. Lo civil y lo político. Legal, no, ¿verdad? libertades. Tú que eres abogado. Tú que eres El derecho abogado. político. La Lo político no, la parte libertad. legal también. La suspensión de los derechos José. civiles y políticos. Político. Sí, Ahora, para lo terminar inherente, este tema y pasar Y contigo. además- los de derechos que- inherentes al individuo son. No, además ¿Y de el que trabajo es un derecho inherente al en individuo? algún No, momento, no. Está bien. en algún momento se ha planteado No, porque es en que no quiere discusiones trabajar. que también muchos sectores han propiciado o han insistido en que se Las revise tías. también si se deberían restablecer los derechos políticos de los apresados, de que puedan votar desde la cárcel. Los que No sé son si recuerdan- preventivos. Mira, no sé Los que si- son preventivos. No sé si recuerdan. Los que son preventivos. Perdón, Emilio. No sé si recuerdan que esa discusión se tuvo, sobre todo para las elecciones del 2016. Y luego ya se habló un poco también en las elecciones del 2020, pero nunca se ha llegado a un acuerdo en ese sentido. Es un buen enfoque ese que tú señalas. Y creo que la etimología del planteamiento que se puede derivar para contestar algo como esto, hay que verlo en la base de lo que es la crisis que existe sobre la familia jurídica romano-germánica, que tiene una degradación de sus postulados en cuanto a la globalización que ha impuesto el modelo anglosajón, el modelo del derecho consuetudinario, que es contrapuesto al derecho romano-germánico, el cual va con derecho positivado, es decir, derecho escrito. Y aquí en la crisis está, fíjate por qué se paraliza la discusión del código, por derechos derivados en cuanto a un subgrupo poblacional. Pero la familia jurídica romano-germánica trabaja, atiende, se enfoca en los elementos sociales que inciden en la mayoría. Es decir, no legisla para grupos minoritarios, para tendencias minoritarias. Eso ya sí va al derecho anglosajón. Entonces, la globalización ha impuesto figuras jurídicas dinámicas desde el orden jurídico que ha llevado a una crisis de identidad. Los tratadistas de derecho en Europa lo que han planteado es que hay una crisis de identidad fruto de la globalización en cuanto a la lógica de la estructuración de las sociedades desde el orden jurídico. Es decir, como el derecho, la globalización te impone modelos económicos, la figura del fideicomiso, eso te transforma el orden jurídico interno. Y en esa transformación te lleva de plano los cánones que establece el derecho romano-germánico para eso. Y te lleva a actualizar José, leyes escuchen este que dato. son vigentes. Escuchen este dato, escuchen este dato. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y Civiles, prohíbe el trabajo forzoso o esclavitud, excepto en ciertos casos como trabajo penitenciario que formen parte de una legislación, ¿verdad?, impuesta por un tribunal, o un trabajo voluntario de rehabilitación que tenga por objetivo la reinserción del reo. Sí. O sea, que tiene sección. Sí, tiene secciones. Pero Espérate. a favor del trabajo. Vamos por Claro. partes. Hablando de la- ¿Qué pasa con el tema? Sí. ¿Qué pasa con el tema del trabajo dictado por un juez? Es una opción. Tú dices, a ti tú Tantos años de cárcel. No, exacto. Y tanto trabajo, Tú y cometes tanto trabajo. una Una infracción. Ajá. como el Alfa, que le dijo MMG ¿Cuántos años y medio ya es a pelota? Duarte. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, le dijeron, tú vas a durar 30 días. Trabajo comunitario. De trabajo comunitario. Barriendo la Plaza de la Entonces, Bandera. Es esa es diferente. una opción Pero es que él diferente. decide o voy preso o trabajo. Exacto. ¿Me explico? Porque es una sanción equivalente a lo que sería la prisión. Miren, Pero escuche, perdón, Sí. Pablo. la U otro aprobación del tipo de código. medida. Vamos a Pero escuchar a Fabi, después óyeme. volvemos No, no, con para que Silvia. Pero repita eso. para que se espérate. pueda- Vamos a leerlo Ahorita una vez. vamos a volver con eso. Es que Fafa me Miren, está pidiendo la palabra. el código aprobado tiene la característica de que los temas que más dificultades crearon están en una forma indefendible aprobado. El primero son las de las tres causales.
solo se ha aprobado que cuando el aborto tenga que ver con la salud de la mujer se Vamos a ir produzca. ahorita, Fafa, ese tema, después de la pausa. Estamos hablando No del te Código de preocupes Trabajo. que no, porque estamos hablando del Código Penal. Pero Lo que ven pasa acá, es el que Código dentro- Penal está ahí. Sí, Fafa, lo que pasa es que el tema de las 3 causales es el aspecto más... Y está fuera. Aguanta, no está fuera, es el No, código. yo no dije que está fuera, Fafa. que está yo fuera, no- ¿Cuál es la razón para que tú no me permitas decir? Que Que va ese toca tema es ahorita, ahorita. después es solo el tema, es muy importante. Y solo vamos a hablar del impacto del aborto, de las 3 causales, porque lo sacaron del código. Una pregunta. No está Como en el debió código. ser. Una pregunta. Desde siempre. No Una está pregunta. en el código, Fafa, lo dejaron fuera. Como No, yo planteé. Por eso- Ay, pusieron una y a los otros lo sacaron, pero no lo despenalizan. Una pregunta, por favor. Ok, vamos a volver Hablando sobre de los eso. prisioneros privados de libertad, como ustedes le llamen, presos. Greyman. Actualmente el código nuevo le va a permitir a los privados de libertad, a los preventivos, ejercer el derecho al voto. ¿Va a seguir eso? No, Por no, un eso sentido. no está en no, no, discusión. Es una libertad Eso fue una y un derecho discusión político que se anterior. elimina. Pero, No, explícalo dime tú. del trabajo, espérate. No, porque yo, Explícalo. dígame Que que no, esa no es la discusión, no está en discusión. Yo pregunto simplemente. Sí, Que los no preventivos están. deben votar Ok, si no ya, están sentenciados de ya. forma Una pregunta. No han perdido, Eso pero no está en se el está código. discutiendo en el código. No, eso no está en el derechos código. fundamentales No, garantizados, tengo que preguntar, pero no sé. hermano. Pero Es eso otra es cosa, que fundamental. se lo violen es otra cosa. No, no. Pero yo no sé si está en Graimer, el vamos. código o no, pero de todos modos, Dime. la Jara, lee de nuevo el tema para poder ponerlo en contexto. Dice, Léelo. la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos prohíben el trabajo forzoso o esclavitud, excepto en ciertos casos como trabajo penitenciario que Óyelo ahí, forme José. parte de una Óyelo ahí. pena legal Dice que impuesta lo por un prohíbe, tribunal pero no que lo competente. Y manda. número 2, trabajo voluntario o rehabilitador que tenga por objeto la reinserción social del le puso una recluso. O, le puso Sí. una O. Pero Las es vagas una sociales. prohibición, Entonces, no oigan, un mandato. oigan, y esa oigan, prohibición se da en el Vamos a marco escuchar el argumento de él y No, después lo- de oigan, eliminar la oigan, esclavitud. oigan. Lo que está diciendo eso es esa decisión. En el No, orden eso es un pacto del derecho internacional que internacional. tiene rango constitucional. Claro. Nosotros lo Y firmamos. que fue se firmado por se nosotros. extiende a lo que estamos hablando, en el sentido de, sí es verdad, los privados, nadie puede ser obligado a trabajo forzoso, salvo, dice entonces el texto, salvo en condiciones de regeneración penitenciaria, que tal cosa y tal cosa y tal cosa. En el caso local es precisamente eso, un plan de regeneración y reinsertación del individuo que afectó a la sociedad, y para tú volverlo a sacar, porque no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua, en un momento va a tener que salir. ¿Cómo usted lo quiere recibir? Igual o peor que como salió, o un individuo mejorado. Entonces, el trabajo dentro del nuevo modelo penitenciario es sí o sí. Como es sí o sí el modelo educativo. No es que si quiere o no quiere. Y el mejor ejemplo, José, lo tenemos en Chile, que entró en esa dinámica que tú dices, y en Chile tienen 80% de reincidencia criminal. Oye, José, Chile, que es un país mucho más avanzado que nosotros, entraron en esa dinámica que tú dices. No, le estamos violentando. Permítame, Pero- no, pero- espérate, pero- no, pero- es que, no, pero es que, para poner el ejemplo. no, es que tú estás entrando a algo, Espera. espérate, es que yo estoy, no, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero no es constitucional. la Claro, obligación. yo estoy de acuerdo No, con es lo que verdad. tú dices. Yo tengo años promoviendo, yo tengo más de 100 videos hablando de ¿Y eso. quién es que dice eso? ¿Qué No, es organismo que no. internacional dice eso? Escúchame, Sí. hermano. Adquiere rango constitucional porque lo Escúchame, firmamos. no. Yo lo que- pues, Pero mira, escucha, yo me llévalo a voy a la hablar para que pero Graimer por no se Dios. quille. No, tú puedes hablar lo que tú quieras. Espérate, llévalo a la práctica. Sí. Llévalo a la práctica. Vamos a ver. Tú tienes un tipo con el chamán Chakra. Sí. Está Sí. condenado porque mató una Ay, familia. sí, sí, sí. Y tú le dices a él, tú empiezas a trabajar mañana a las 8. Eso no le importa nada, eso. Espérate, y él te dice, no, yo no voy a Eso trabajar. no le importa nada. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Que no lo tiene. Está bien. Pero por Lo que Dios. pasa es que tú no conoces el modelo, Escúchame, José. que Es yo que no el estoy modelo hablando no de puede estar modelo. por encima de la Yo estoy de ley. acuerdo contigo. Sí. Yo quiero que los presos trabajen. Sí. Pero de no es hecho, yo obligado. hice un programa para YouTube hoy proponiendo eso. Hoy mismo. sí, sí. Ahorita sale a las 8 de la noche. Sí. El tema es que yo estoy diciendo que si un Privado de libertad. un privado de libertad dice, yo no voy a trabajar, No lo puede tú obligar. no lo puedes obligar. Lo que pasa es que Aguántate. que no conoces. Están equivocados. Pero oye, Fafa, Con perdón. pero es que él no conoce el Con modelo. perdón. Es que el modelo no está por encima de la Enrique, Fafa. Constitución. El modelo es un Mire, programa. la sentencia Sí. impone el trabajo como un recurso
Alternativo. de la prisión. Sí. Y es la sentencia. Oye, lo que ella dijo, Alternativo. papá. No. Opcional. Yo lo comparto. Que oigan, no, señores, que Vamos a dejar que no. él termine. Pero Papá. óigame, yo estoy diciendo, es un efecto inmensamente importante. Claro Está que diciendo un importante. preso, que son dos cosas, Pero es la importante. educación y el trabajo. Pero Obligatorio. nadie ha Son dos dicho que no es componentes. importante. Yo pero no es espero- legal. Óyeme, Que sí es legal, yo espero Dios que Rafael mío. Santos, con el problema del Infoté, sea un recurso de formación Fafa. tecnológica. Lo es actualmente. Yo veo un punto. Claro. aquí, José. No, pero es para hacer- Pero escúchame, porque. Oiga, Pero no monólogo, espérate, no monólogo. Espérate, Lajara, es que- Déjame hablarte también. Pero Lajara, espérate con un tema técnico. Estamos hablando de un tema Sí, pero todos somos técnicos. Pero es un tema técnico, no. Todo el que está aquí vino a hablar técnicamente, pues, Graimer. pero si José está planteando algo y tiene un error técnico, tenemos que aclararlo. No, él no tiene un Yo error no- técnico. escuchen, pero El que tiene un error técnico eres tú. Está bien, me lo pueden Señores, repetir. le pido Pero permiso. déjenme explicar el tema, que yo sé que trabajo en el Ya. tema. No, pero que tú No, trabajas no, ahí, no, todos déjalo que vemos. termine su opinión y después nosotros reaccionamos. Graimer, si es dale, necesario. Graimer. Como Dale. tú pusiste un Parcializado. ejemplo específico, como tú pusiste un tema específico de Chamán Chacra, que para mí es uno de los casos más abominables. Cualquiera, quítale de eso. No, 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 cualquiera. no. Yo dejo Chamán Chacra Está como bien. ejemplo. Él dice que no va a trabajar. Primero, él está en la obligación de levantarse y arreglar su cárcel, su cama y limpiarla. Obligado. Antes de salir de ahí. Tiene que salir a desayunar. Obligado, sí o sí. Tiene que salir. Oye, Déjalo que termine. tiene un procedimiento que es sí o sí, porque tú no puedes dejar que el preso haga lo que le dé su jodida gana. Si no quiere trabajar, entonces tú le vas cortando las opciones que él tiene como derecho a la llamada. Ok, usted no va a trabajar. Párate ahí. Párate ahí porque ya tú me estás dando la razón. Espérate. ¿Tú sabes cómo se llama lo que tú acabas de decir? ¿Tú sabes qué te llama? Conductismo. Se Claro. llama aprendizaje por refuerzo, Claro, hermano. Coño, yo soy el claro. principal promotor de Pero- eso pero, aquí. mi hermano. Que yo no estoy hablando de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que estoy diciendo es que si Chamán Chacra dice, yo no voy a trabajar. Ese es su derecho. Es No su- tiene derecho. No lo tiene. Está bien, no vamos Mire, a poner... Continuamos. No hay derecho a pagársela. Feli, mire, No, yo me Vital, voy, Emilio derecho para y Yo me voy, yo. perdón, me voy. yo creo- Villanueva, te dejo con estas fieras. Buenas tardes, no caí. Yo creo. Dale. Miren, yo creo que el documento de los derechos humanos explica el mismo texto explica cuáles son las condiciones. Por ejemplo, en principio ninguna persona puede ser forzada a un trabajo porque eso es esclavitud si es forzado. Ahora, ¿qué sucede? Si el programa es parte de un programa, valga la redundancia, de reinserción, todo el que llega a ese lugar, a ese modelo, sabe que ese modelo trabaja bajo el modelo de que hay que trabajar y para el colmo Llévamelo a la entonces, práctica o no ahora. que para el colmo. Para una realidad, ese trabajo tiene una compensación económica. Claro. Como hay una compensación Pero económica, ¿y si yo no es forzado quiero? ni es Sí, es esclavitud. forzado si tú me No, obligas. no, Es que, no, perdón, no, Graimer, no, que es no, mi eso Con su turno. trabajo de puede la recortar lógica. su pena. Perdón, Con el Escúchame, trabajo puede recortar su pena. eso es aprendizaje por esfuerzo. Pero eso no es obligado. Sí, obligado. Anda, el ¿Qué es diablo. obligado? Que lo cambias tú Bueno, mismo. como es mi turno. Cuando le da el carácter obligatorio. Como tú es mismo. turno mío, Lo que pasa es que tú entonces, desconoces el gracias. proceso, José. Mira, yo creo que aquí nos estamos yendo a opiniones apasionadas y sin analizar mucho el contexto de lo que estamos hablando. El que en la Convención de los Derechos Humanos, que fue ratificada por este país, diga que se prohíbe el trabajo forzado no significa que no haya una garantía de derecho. Porque recordemos que el contexto en que se firma esa convención y otras tiene que ver mucho con suprimir en ese momento la esclavitud o los modelos de esclavitud que se consideraban para la época. Si a mí me meten presa, yo trabajo si yo quiero, porque a mí me metieron presa, a mí no me contrataron para yo trabajarle a nadie. Yo estoy cumpliendo o pulgando, como dirían los viejos, una pena. Bien. Ahora, si yo decido ser incluida y trabajar, ya eso es otra cosa. Que yo puedo trabajar o no, decidir hacerlo o no, y nadie me puede obligar. Bien. Jonathan, Víctor y Fafa. Ya existe en el país Vamos a y ver. la Dirección de Prisiones y el sistema de justicia toma en cuenta la conducta y también la contribución con trabajos sociales, también incluso es parte de algunas sanciones el trabajo social y eso es un elemento para la revisión de la pena y su reducción en los que deciden participar siendo presos en procesos de dijiste trabajo. ahora? Lo que Es un decía. elemento a considerar para la reducción de la pena. No, no, Claro. tú Por el buen dijiste- comportamiento. No, tú dijiste los que deciden. Claro. Exacto, sí, sí. Y si yo me quiero Bien. quedar trancado. Claro.
Eso Víctor y después Fafa. Sí, Yo quiero decir otra cosa, de otros avances del código. ¿Y ¿Cuándo qué lo tú vas a hacer? ¿Le vas a dar una pela? Yo Tiene quiero- los mecanismos para hacerlo. Quiero Es que- compartir. es que ¿Cuáles son los nada mecanismos? está por Tiene encima de la mecanismos. No, dilo ahí. Constitución. ¿Cuáles son los mecanismos? La prisión tiene un modelo de gestión. Di cuáles son los Todo- mecanismos oye, para obligar al oye, chamán Chacra a trabajar. Óyeme, todos los días. Es que nadie- es más, mira, el nuevo yo te estoy haciendo modelo. una pregunta. José, Escúchame, mira, me da escúchame. hasta deseo de caer presa para demostrarle que no me pueden obligar. Óyeme. Atención, Pequeira, atención, Pequeira. Yo Oye, no. porque no quieren entender. En el viejo modelo es así como tú dices, pero en el nuevo modelo Es un hay un incentivo. proceso constante ¿Cuál es el diario proceso? de conductismo diario. No, Pero ¿cuál eso es el es proceso? un No programa, se puede una quedar ley. dentro de la prisión No, si no. no es llevado a la cárcel de reflexión y está Pero ausente eso es una de llamadas telefónicas, arbitrariedad. de Eso es ser relaciones, de arbitrario. recibir Oye, familia. de ahí Eso- salen, José. eso aplica- De ahí salen peores. Peor. Eso aplica Víctor, para un no es la modelo, plancha, para no un es la modelo, plancha. para un modelo de Vamos incentivo. contigo. Por eso es que los presos Eso aquí aplica salen para un peores. modelo de incentivo conductual. Exacto. Ahora, yo mandé ahí, yo quiero felicitar a los sectores de la USAID. Porque en el proyecto aprobado, sí, quiero felicitarlo por la jugada maestra que acaban de hacer con ese código penal. ¿Por qué, Víctor? Ponme ahí el artículo 91. Yo soy, por si acaso, profesor de Derecho Penal Internacional en la Escuela Nacional de la Magistratura. Y como mi área de Derecho Internacional, esto no me pasó a mí desapercibido. En el artículo 91, ¿Qué dice? ellos asumieron los lineamientos que establece el artículo 7 de lo que es el tratado que versa sobre la Corte Penal Internacional, donde se tipifican los delitos de lesa humanidad. Así es. Y ahí ellos tomaron y copiaron un artículo que va directamente vinculado a lo que es el tratamiento a lo siguiente. Por ejemplo, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, discriminación sexista, discapacidad u otros universalmente reconocidos, segregación racial y otras cosas más. Eso es, y lo he explicado en Crímenes otro de contexto, odio. Crímenes eso de odio. es... Crímenes de odio. Sí, pero eso es que lo que versa en el estatuto de la Corte Penal, en el orden internacional, que es aplicable al Estado dominicano, ahora estos sectores de la USAID colaron el factor de ese tratado de Roma, el Estatuto de Roma, y al aplicarlo en el orden interno, no por los mecanismos de adopción, como ya de por sí es vinculante al Estado, al llevarlo al derecho penal, al Código Penal, ahora ningún oficial de la Dirección General de Migración puede ser susceptible de que lo sometan por un tratamiento que se entienda discriminatorio para el ilegal que se persigue. No necesariamente. No necesariamente. Una cosa es el Estado Eso tiene que- y el Código Penal es al individuo. Entonces, ahí hay un doble grado. Yo quisiera felicitarlo porque hicieron su trabajo, metieron por debajo de la mesa ese ladrillo. Pero yo no ahora entiendo. Si Donald cualquier, Trump desmanteló la USAID y cualquier está en contra de esa oficial. política, No. La USAID está clara cuál es su agenda aquí. Yo te la puedo citar. Y los ilustres jurídicos, que son los que hacen esas artimañas, que tú la ves paseándose por los medios y en Congreso y pendejada, financiados todos por ese andamiaje, cuelan este tipo de disposiciones De artimaña. precisamente para doblegar el orden interno frente a esta bendita obsesión de que aquí tiene que ser dominicanos de un solo rostro. Bueno, Fafa, Mira. contigo vamos a la pausa y volvemos con el tema del aborto. Denle a eso Pero hay ahí. que darle en la Cámara de Diputados. Dale, Sí, claro. dale, No, Fafa, eso no, contigo no. vamos. Dale, Fafa. Miren, yo quiero reiterarle, mi conciencia de presidiario, de haber estado 4 veces en la Victoria y de haber pasado en una de esas 4 veces 5 años ininterrumpido preso. Y yo les digo, el establecimiento de una unidad de formación para los presos, que ahí es que hablo de Rafael Santos y de Infotec, que sea algo adicional para hacer que se pongan en condiciones de aprender algo con lo que puedan generar estando presos, porque pueden trabajar recursos. Ese hecho de aprender a trabajar ahí es algo que va a modificar la esencia de lo que ha sido la vergüenza de las prisiones.
Yo soy de lo que cree, sí hay que imponer al prisionero condenado, porque esa es la realidad, al condenado hay que imponerle una disciplina de educación y de trabajo. Y en forma de esa, él tiene chance hasta de ganar algo, porque el oficio que están aprendiendo es para que puedan generar algo. Y yo le digo como prisionero, es una gran cosa que ya han hecho eso. Gracias, Fafa. Vamos a hacer un cambio. Cuando volvamos, vamos a seguir abordando lo que se conoce públicamente de este Código Penal. 72 modificaciones, o sea, tenemos el mismo código de 1884. Lo que han hecho es que le han puesto parches, 72 modificaciones con una votación de 23, una votación por consenso, lo que significa que ahí hay un interés político manifiesto de que esto se aprobara. 23 votos. 23 votos. Pero 23 no es consenso. No, 23 de lo que estaban. de Mayoría. no, de lo que estaba ahí. 23 de lo que estaban. Sí. Sí, pero porque ahí hay una mayoría mecánica, eso no es consenso. Hay que ver quiénes Dice votaron, aquí, quiénes sí, dice quiénes no. aquí, el anteproyecto Buscamos fue el disidente. aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión. Ok. Por los 23. Hay que ver quiénes estaban Y de presentes. pie. Sí, quiénes estaban presentes. Vamos a hacer un cambio porque cuando volvamos vamos a hablar de por qué las tres causales no fueron incluidas en el Código Penal que se aprobó ayer en el Senado de la República. Volvemos en breve.